buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión quiero hacer una reflexión sobre algunas situaciones que han estado pasando en nuestro país. Hoy no me acompaña mi conciencia ni algún entrevistado. Hoy simplemente quiero hacer una reflexión a título personal de lo que hemos estado viviendo como país en estos últimos años. Quiero decirles que yo desde muy pequeña me tocó vivir esos años de los 80 y los 90, donde vinieron una cantidad de cambios impresionantes al país desde el punto de vista social, político, sociopolítico. Cambios que en lo personal me hicieron tomar la decisión de estudiar ciencias políticas, porque yo siempre quise estudiar una carrera que ayudara a la gente. No estudié medicina, no estudié psicología. Yo siempre dije que tenía que haber en México personas especializadas en el poder para que pudieran precisamente servir a la gente. Sí, yo nací en los 80s, bueno, en el 79, y me tocó vivir el fatídico 1988. Yo todavía viví en ese momento en que la Secretaría de Gobernación era la encargada de llevar las elecciones en su momento. Pero también me tocó vivir el 1994, donde ya teníamos elecciones muchísimo más libres y donde se empezaba a gestar el Instituto Federal Electoral. También viví en 1994 cuando murió Colosio. Yo tendría 15 años y eso marcó definitivamente mi vida para decir que quería cambiar a México. En esos momentos, pues bueno, el partido hegemónico era el Partido Revolucionario Institucional y yo creía que a partir de militar en ese partido podía en un momento determinado tener una oportunidad para acceder al poder. Y bueno, así llegué a mis 17, 18 años y decidí estudiar ciencia política. ¿Y qué creen? Me tocó vivir el PRI que perdió todo, el PRI del 2000. Yo nunca había entendido por qué la gente odiaba tanto al PRI. Yo nunca había entendido por qué decían que el PRI era represor. Si a mí me tocó vivir un PRI de más libertades, menos hegemónico y que estaba perdiendo diferentes espacios públicos. A mí me tocó vivir el PRI donde te mentaban la madre por militar en el PRI. Yo me sentí muchos años muy orgullosa porque yo sabía que era esa nueva generación, como muchos de mis amigos y compañeros, que finalmente veníamos a hacer un cambio generacional y ya no éramos esos priistas recalcitrantes que no permitían las libertades y que evidentemente gobernaron durante muchos años, pero éramos una nueva generación, una generación de jóvenes preparados, muchos a nivel nacional, en universidades públicas, en universidades privadas. Muchos tuvieron ya la oportunidad de salir a estudiar una maestría o una especialidad al extranjero para llegar con nuevos bríos y darle a este país nuevas condiciones de vida. Esa fue mi generación. Esa fue la generación en la que yo viví y por lo tanto yo milité en el PRI porque creía que realmente era un partido de causas, porque era un partido que tendría que haber sido naturalmente un partido socialdemócrata, un partido de centro, pero de centro izquierda. Desgraciadamente, a mí ya me tocó vivir un PRI en decadencia, un PRI donde ya empezaba a haber pesos y contrapesos, un PRI que perdió y le dio la alternancia a la democracia que permitió en 2 ocasiones que ganara el PAN, en una ocasión el PRI y en 2 ocasiones Morena. Un PRI que de todas maneras permitió la alternancia en municipios y estados. Un PRI donde tenía una cámara plural, y por cámara me refiero a Cámara de Diputados y Senadores. Un PRI donde en un momento determinado vivió lo que era que le interpusieran a un presidente de la República a través de la Suprema Corte de Justicia varios paros a sus leyes. Yo viví un país de división de poderes, un país donde se permitía ya la libertad de expresión. El PRI ya no tenía este tema de tener a las grandes televisoras o de controlar los medios de comunicación. Por fin
Por fin en el 2000 llegamos a tener ese país que tanto soñamos, que le costó a muchos, que inclusive hoy, estando en el poder, una lucha constante por ganarse los espacios. ¿Y qué creen? Me tocó el PRI de decadencia, pero también un México en crecimiento económico, un México que empezó a estar en los primeros niveles y los primeros lugares a nivel mundial. Un México competitivo, un México de libertades, un México que podía presumirse por su gestión integral de riesgos, un México donde permitía la libertad de expresión, un México que estaba en crecimiento y estaba en una nueva ola democrática al inicio del 2000. 25 años después, yo no había alcanzado a comprender qué era perder las libertades, qué era un autoritarismo, qué era vivir con miedo a no poder hablar, con miedo a no poder expresarte, con miedo a perder tu identidad, a que hoy, por ejemplo, perdimos como ciudadanos nuestra libertad de tener autonomía en nuestros biométricos y en nuestra información personal, porque hoy ya no existen organismos autónomos que nos resguarden. Hoy, nuevamente, lo que tanto odiamos, que el gobierno tuviera todos nuestros datos, regresa nuevamente a su poder. Pero también una militarización. Pero también estamos perdiendo la división de poderes. Hoy tenemos un poder judicial que dista mucho de tener autonomía. Hoy tenemos 2 cámaras de diputados con una sobrerepresentación que no debió de haberse dado y que por eso todo lo que se propone un partido hegemónico se está llevando a cabo. Yo no había entendido esa parte que sí se vivió en el PRI. Yo no había entendido qué era esa represión que la gente sentía y que cuando yo era más joven a mí me mentaban la madre por creer en el PRI y me decían que yo no tenía cerebro. Hoy por hoy entiendo la impotencia de esa gente. Lo que no entiendo es cómo esa gente que hoy tanto reprochaba y se quejaba del PRI, hoy a través de un programa social de adultos mayores es capaz de nuevamente darle su poder ciudadano a ese partido hegemónico. Yo quiero decirles que milité muchos años en el PRI y me sentía orgullosa porque yo no había comprendido qué era ese priismo recalcitrante, ese priismo que había limitado las libertades, ese priismo que tenía cooptado a el cuarto poder en su momento, que eran los medios de comunicación. Yo no había entendido qué era vivir eso, porque yo viví la decadencia del PRI, pero hoy lo estoy volviendo a vivir en otro partido, que no diré el nombre, para que muchos no se sientan afectados con el tema. Porque hoy muchos de mis conocidos y mi círculo han renunciado a sus creencias por mantenerse activos y en el poder. Hoy, como priista saliente, pero en un acto de mucha reflexión, ofrezco una disculpa a toda esa gente que se sintió reprimida, a los que no alcanzamos a entender qué era la represión, qué era la pérdida de libertades, qué era un partido hegemónico. Ofrezco una disculpa porque yo muchas veces defendía al PRI, sin saber todo lo que en sus peores momentos logró y que hoy estamos volviendo a vivir. Y sí creo que necesitamos vivir un partido de centro-izquierda, pero no un centro-izquierda, sino una socialdemocracia, donde logremos encontrar una voz ciudadana con libertades, sin perder precisamente esa capacidad, esas autonomías, esos pesos y contrapesos que requerimos en el gobierno, porque un gobierno que no tiene pesos y contrapesos se vuelve autoritario, porque un gobierno que no permite ser criticado y que impone su voluntad y que va en persecución, no es un gobierno democrático, es un gobierno autoritario, porque estamos cediendo nuestras libertades y perdiendo a su vez nuestra capacidad ciudadana, porque esos somos ciudadanos.
El ciudadano es el que tiene la capacidad de decidir. El ciudadano es el que tiene la capacidad en democracia de votar, de hacer un plebiscito, de generar una cantidad de temas para quejarse en contra de gobiernos que les imponen y les quitan libertades. Eso es la democracia y eso es lo que estamos perdiendo. Y yo creo que aquellos que nos hemos dedicado toda la vida a la administración pública o que hemos peleado por llegar a cargos de elección, debimos de seguir luchando. Aquellos que tenemos una ética profesional, aquellos que tenemos ideales políticos. Si tú peleaste en aquellos 80, 70, 60 y hoy estás demasiado cansado y estás satisfecho con un programa social, por favor, reflexiona lo que viviste porque lo estás permitiendo y es lo que estás heredando a las futuras generaciones. Y nuevas generaciones, dense cuenta que estamos perdiendo las libertades, que ustedes no vivieron ese PRI hegemónico, pero están viviendo un partido hegemónico, que no podemos ser indiferentes ni indolentes a las situaciones que día con día perdemos más y más libertades y que como país la pérdida de esas libertades significa que ya no están invirtiendo en nuestro país, que hay muchos capitales que se están yendo porque no ven legalidad en el país y porque ven lo que muchos o pocos mexicanos alcanzamos a ver, un autoritarismo, un tema donde o estás conmigo o estás en contra de mí. Y eso no es libertad, eso es cooptar tu capacidad, limitar tus decisiones, porque tú como ciudadano en democracia decides, impones, te puedes quejar y no tienes este tema de si tú te quejas, puedes acabar sin un programa social o inclusive siendo perseguido por, no sé, cualquier sistema hacendario, financiero o inclusive en una fiscalía por no poder expresar tu libertad. Eso es autoritarismo. Y si eso es lo que quieres vivir, entonces cede tus libertades. Y si no, despierta México, despierta, despierta y quéjate, despierta y date cuenta que todavía podemos rescatar este país. Deja de ceder tus derechos, dejemos de tener miedo, dejemos de ser indolentes, dejemos de decir esto no va a pasar cuando realmente está pasando. Yo realmente no había comprendido el daño que hizo el PRI hasta ahora que nuevamente estamos viviendo un partido hegemónico. Y como expriista, porque hoy sí lo puedo decir, dejo el PRI porque al final del camino no es el PRI de causas por el cual yo peleé y salí a las calles a pedir el voto. No, hoy ya no existe. Hoy tenemos que buscar nuevas condiciones ciudadanas donde nos permitan ser un contrapeso real, donde no nos dejemos comprar solamente por un programa, sino por un ideal que se llama México, por un México en libertad, por un México de empleos, por un México en crecimiento, por un México donde los empresarios sigan creciendo y no estemos en un proceso de recesión, por un México donde tú, tu familia y tus hijos tengan educación de calidad, tengan oportunidades, tengan este desempeño. Eso es lo que realmente necesitamos, un México que en crecimiento. Y no le echemos la culpa al neoliberalismo, no le echemos la culpa a los gobiernos del pasado, porque eso es en el pasado. La realidad es hoy. Y la realidad es que hoy tenemos que generar un México de oportunidades, un México de libertades, un México donde no tengas miedo de alzar la voz y decir, creo en México y puedo decir que no estoy de acuerdo con A, B, C, D, X, Y, Z, sin temor a represión, sin temor a perder un trabajo, sin temor a que me cierren mi empresa, sin temor a ser perseguido políticamente. Porque esos que hoy están en el poder también lucharon y también estuvieron. ¿Y qué crees? Por eso son unas personas con un gran resentimiento social. Y por ese resentimiento social, hoy estamos divididos entre conservadores y liberales, entre white mexican y los mexicanos que no son blanquitos. Eso no es verdad. México es un bagaje cultural, es una gran pluralidad.
Un México de Méxicos, un México del norte, del centro, del sur, porque somos esa gran diversidad y eso es lo que nos enriquece como país. Que hoy, si tú no te das cuenta del México tan grande que somos, estamos destinados a caer en lo que muchas veces criticaron del PRI y que hoy están volviendo a permitir. Si tú odias tanto al PRI, reflexiona qué es lo que odias del PRI y qué es lo que estamos volviendo a caer hoy en otro partido hegemónico. ¿Quieres perder tus libertades? Sigue votando como vas. ¿Quieres que realmente hoy el gobierno pueda interceptar tus llamadas? Sigue votando como vas. ¿Quieres que tus biométricos estén en manos de quién sabe quién porque ya no haya mecanismos que te defiendan? Sigue votando como vas. Pero el día de mañana, que estemos en un total autoritarismo, no te quejes y no digas por qué nadie nos dijo. Porque vemos muchos que estamos alzando la voz y te estamos diciendo, ¡despierta México! Hoy te ofrezco una disculpa de todos los años que yo milité en el PRI y no entendí que había sido perder la libertad. Pero hoy te digo, despierta, porque estamos a punto de vivir ese priismo, ese México que fue gobernado por la peor parte del PRI. Porque, ¿qué crees? Muchos de los priistas de aquel tiempo hoy siguen tomando decisiones en otros cargos y con otros nombres y con otro color. Piensa, reflexiona. Esto es un espacio para reflexionar y yo te pido, de favor, que reflexiones. Aún estamos a tiempo. Infórmate, lee, date cuenta de las iniciativas que están llevando a cabo la Cámara de Diputados con su sobrerepresentación, al igual que senadores. Date cuenta los perfiles que llegaron al Poder Judicial. Yo no digo que no haya gente muy valiosa. Sí, y le aplaudo a toda esa gente que hoy tuvo una oportunidad. Pero date cuenta los tomadores de decisiones en el Poder Judicial de dónde vienen y si realmente te van a representar a ti o van a representar otros intereses. Y date cuenta que cada vez que te dicen eso no es cierto y no somos iguales a los de antes, date cuenta si realmente no son iguales o quizás pueden ser que sean un poquito peor. Pero eso te toca a ti decidirlo y decidirlo en la siguiente elección, si es que aún tenemos un INE autónomo e independiente. Piensa, reflexiona, infórmate. Y si no, para eso estamos muchas voces que esperamos todavía poder seguir en plataformas digitales dándote un contrapeso a lo que hoy es una imposición. Síguenos, danos like y por favor, México, despierta, ya es tu hora.